Muy buenas queridos usuarios de YouTube, bienvenidos a este canal, Menudo Caso, con K de Kilo. Historia de los Rosacruces. Los orígenes. La leyenda y la historia. En 1614 y en 1615 la Hermandad de la Rosa Cruz manifestó públicamente su existencia con 3 obritas. La Reforma Universal Allgemeine und General Reformation, la Fama Fraternitatis Rosae Crucis y la Confessio Fraternitatis, escritos cuyo autor fue verosímilmente J.V. Andreae, 1586-1654, la Fama relataba la fundación de la orden por el alemán Christian Rosenkreuz, designado con las iniciales CRC, iniciado por los sabios de Siria en el curso de un viaje a Oriente. También se encontraba en ella el relato del descubrimiento de la tumba de Rosenkreuz, en la cual los discípulos hallaron, además del cuerpo del maestro que llevaba en la mano un libro simbólico escrito sobre pergamino, toda suerte de objetos rituales. Espejos de diversas virtudes, campanillas, lámparas encendidas, las famosas lámparas perpetuas de los Rosacruces, extraños cantos artificiales, una máquina parlante. Tal es la leyenda que refiere el origen de la hermandad y la historia de su fundador, Cristián Rosacruz o Rosacruz, que es, evidentemente, un personaje alegórico, y no el gentilhombre de raza germánica que según dicen vivió de 1378 a 1485. Pero es necesario que el investigador estudie las fuentes reales del movimiento rosacrucista, tarea bastante difícil, pues los documentos seguros faltan a menudo, como todas las veces que se trata de buscar los orígenes de una tradición ocultista. Hemos visto que, durante todo el medioevo, a pesar de las hogueras y de la Inquisición, nunca cesó la fermentación intelectual. El esoterismo, cristiano o no, fue propagado por organizaciones iniciáticas, sociedades secretas que sintetizaban en teosofías sutiles corrientes de pensamiento de muy diverso origen. Hubo principalmente numerosas asociaciones de alquimistas, hermetistas, cabalistas. El Renacimiento había de acarrear condiciones ideales para el nacimiento de tales sociedades secretas. El ocaso del poderío de la Iglesia Católica permitía a la curiosidad intelectual, que ya no era frenada por el dogma, desarrollarse cada vez más, favoreciendo el gran progreso de las más heterodoxas doctrinas. Los viajes relacionaban cada vez más los adeptos de todos los países. Nicolás Barnard, 1535-1601, nos refiere cómo, desde 1589, viajó a través de toda Europa para buscar a los aficionados a la química, es decir, a la alquimia, y comunicarles sus ideas políticas. En cuanto al célebre Paracelso, había de llegar a ser la gran autoridad para todos los autores rosacrucistas, que utilizaron con abundancia sus doctrinas, aludiendo más de una vez a su profecía relativa a la llegada del Elías artista. Dios permitirá, dijo, que se haga un descubrimiento de mayor importancia que debe quedar oculto hasta el advenimiento de Elías artista, y es la verdad, no hay nada oculto que no deba ser descubierto, por eso tras de mí vendrá un ser maravilloso, que no vive aún, y que revelará muchas cosas. Ese Elías artista, decía el Rosacruz Andreae, no es un individuo, sino un ser colectivo, que no es otro más que nuestra hermandad misma. Los Rosacruces fueron alquimistas que mezclaban cuestiones políticas y religiosas con sus doctrinas herméticas Fr. Fue en Alemania, medio propicio a las ideas de reforma, donde nació dicha sociedad secreta, muy al final del siglo XVI, si no muy al principio del siglo siguiente. La más antigua fecha a que podamos llegar es 1598, en la cual el alquimista Estudión funda en Nuremberg una asociación denominada Militia Crucífera Evangélica, especie de arquetipo de la Rosa Cruz, y cuyas teorías se hallan reunidas en una curiosa obra, intitulada Naometría, 1604, que estudia la medida del templo místico, utilizando el símbolo de la rosa y de la cruz, y anunciando una reforma general y una renovación de la tierra. Observemos igualmente que se descubren todos los símbolos rosacrucistas en uno de los pentáculos de la Miteatrum Sapientia Acerna, 1598, de H. Conrad. Los autores han acudido a veces al esoterismo musulmán, y asimismo a los alumbrados españoles para dar cuenta del movimiento, pero lo esencial de la inspiración de los Rosacruces parece haber sido tomado en las teorías desarrolladas por los discípulos alemanes de Paracelso, conocidas con el nombre de pansopia, conocimiento universal, aun cuando se encuentran casi todos los vestigios de las doctrinas más o menos teosóficas y místicas. La hermandad parece haberse constituido hacia 1600, sin que puedan darse detalles precisos. El juramento de respetar el secreto absoluto respecto de la orden parece que fue bien seguido por los afiliados hasta 1614, fecha en la cual la Rosa Cruz creyó conveniente manifestar su existencia al mundo.
Sin embargo, parece que debe atribuirse un papel de primer plano a los alquimistas que odiaban a Rodolfo II de Habsburgo y otros soberanos, como el conde Mauricio de S. Cassel. El pastor luterano J.V. Andreae fue quien habló en nombre de la hermandad, cuya existencia había de intrigar durante tanto tiempo al público culto de entonces, así como por lo demás, al pueblo. Antes de abordar el desarrollo y las doctrinas de la hermandad, es conveniente investigar el significado profundo del símbolo que ha dado su nombre a la orden, el de la Rosa Cruz esencial. La Rosa Cruz es el símbolo formado por una rosa roja fijada en el centro de una cruz, también de color rojo, pues ha sido salpicada por la sangre mística y divina de Cristo. Ese símbolo, enarbolado, nos dice Robert Flood, Summum Bonum, por los caballeros cristianos en tiempo de las cruzadas, tiene doble significación. La cruz representa la sabiduría del Salvador, el conocimiento perfecto. La rosa es símbolo de la purificación, del ascetismo que destruye los deseos carnales, e igualmente el signo de la gran obra alquímica, es decir, la purificación de toda mácula, el acabado y perfección del magisterio. Puede igualmente verse en ella la cosmogonía hermética, pues la cruz, emblema masculino, simboliza la divina energía creadora que ha fecundado a la matriz oscura de la substancia primordial, simbolizada por la rosa, emblema femenino, y ha hecho pasar el universo a la existencia. Expansión del rosicrucianismo. El movimiento de los hermanos de la Rosa Cruz alcanzó gran extensión en Alemania, donde sus adeptos más destacados fueron Andrea Minsicht, llamado Maratangus, Gutmann y Michael Mayer, 1568-1622. El gran místico Jacob Boehme, 1574-1624, cuyas obras están salpicadas de alusiones a la piedra filosofal espiritual, al Cristo, la santa piedra angular de la sabiduría. La misma expresión en el gran doctor del grupo, el inglés Robert Flood, estuvo muy influido por esa mezcla de teorías teosóficas, cuya repercusión fue considerable. Pero el rosicrucianismo enjambró fuera de su patria de origen. Así el checo Comenio, uno de los principales jefes de la secta de los hermanos moravíos, autor de varias obras teosóficas en las que exhortaba a los hombres a que construyeran un templo de la sabiduría según los principios, reglas y leyes del gran arquitecto, el propio Dios, marchó a Holanda, donde tuvo discípulos. Los Países Bajos eran, por lo demás, un país ideal para adeptos, pues existía libertad de pensamiento casi completa. Francia parece haber sido poco tocada, aun cuando la Rosa Cruz tuvo sus afiliados, como Michel Potier y el cirujano David de Claniscampi. La mayor expansión de la orden se vio en Inglaterra, gracias a los esfuerzos del médico Robert Flood, 1574-1637. Flood había viajado durante 6 años por el continente, 1598-1603, recorriendo Francia, Italia, España y Alemania hasta los confines de Polonia. Estuvo en relaciones con hermanos alemanes, y les hizo iniciar en los ritos y en las doctrinas de la fraternidad. De vuelta a Inglaterra, Flood fundó en Londres grupos que se extendieron rápidamente y es verosímil que fuera el gran maestro de la rama británica de la organización. Hacia 1650, la Rosa Cruz estaba poderosamente organizada en Inglaterra. Ella fue la que debía introducir en la francmasonería el sistema de altos grados, llamados escoceses. Bueno amigos, hasta la segunda parte, cuídense mucho y recuerden el lema de Menudo Caso, infórmate e informa, esto es importante.